La historia del apóstol Pablo es una de las transformaciones más sorprendentes y profundas en la historia del cristianismo. De fariseo perseguidor de cristianos a uno de los misioneros más dedicados y valientes del Evangelio, Pablo dedicó su vida a proclamar el mensaje de Cristo por todo el Imperio Romano, enfrentando culturas, poderes y filosofías que se oponían a su fe. Su vida es un testimonio de la fuerza del Evangelio y de cómo éste puede cambiar la vida de una persona y, a través de ella, transformar naciones. Su camino comenzó en el polvoriento trayecto a Damasco y lo llevó hasta Roma, el corazón del imperio, donde selló su misión con su propio sacrificio. Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como Pablo, nació en una ciudad de gran influencia, mezcla de cultura griega y romana. Tarso, en la región de Cilicia, era conocida por su actividad comercial y su papel en la educación de élite, algo que moldearía a Saulo profundamente. Criado en una familia judía de estricta observancia, Saulo fue enviado a Jerusalén a estudiar la ley de Moisés bajo el sabio fariseo Gamaliel, donde destacó por su inteligencia y su dedicación. Como fariseo, Saulo era un defensor acérrimo de la ley, y veía en los cristianos una amenaza grave contra el judaísmo. Creía firmemente que debía defender la pureza de la fe, y por eso emprendió una activa persecución de los cristianos, apoyando e incluso supervisando la lapidación del primer mártir cristiano, Esteban. Pero todo cambió en el camino a Damasco. Mientras cabalgaba con autorización del sumo sacerdote para arrestar cristianos en esa ciudad, una luz cegadora lo envolvió y cayó al suelo. Allí, en el polvo del camino, escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesús mismo quien se le aparecía, revelando que estaba persiguiendo no a hombres, sino al propio Señor. Saulo quedó ciego y fue llevado a Damasco, donde pasó 3 días sin ver, sin comer ni beber, sumido en una profunda reflexión. Finalmente, un discípulo llamado Ananías, obedeciendo la voz del Señor, lo sanó y lo bautizó. Transformado por este encuentro, Saulo cambió su nombre a Pablo y se entregó a una misión de alcance inconcebible: llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Comisionados por la Iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé fueron enviados a predicar el Evangelio a nuevas tierras. Antioquía, una de las ciudades más grandes y diversas del Imperio Romano, se había convertido en un centro importante del cristianismo, donde convivían judíos y gentiles convertidos. Desde allí, partieron en su primer viaje misionero, recorriendo ciudades de Asia Menor y Chipre, donde se encontrarían con el paganismo y la magia que dominaban la vida espiritual de estas tierras. En la isla de Chipre, se encontraron con Elimas, un mago que ejercía una gran influencia sobre el procónsul romano Sergio Paulo, quien gobernaba la isla. Cuando Elimas intentó impedir la conversión del procónsul, Pablo lo reprendió y lo dejó ciego, demostrando el poder de Dios sobre la magia. Sergio Paulo, impresionado, abrazó la fe cristiana, y este evento marcó un momento clave: la Iglesia cristiana comenzaba a ganar influencia en la política romana. Posteriormente, llegaron a Antioquía de Pisidia, una ciudad clave en la región central de Asia Menor, un cruce de caminos comerciales donde la influencia romana era evidente en su infraestructura y en su ejército. Allí, Pablo predicó en la sinagoga, explicando que Jesús era el Mesías anunciado por las Escrituras. Su mensaje atrajo a muchos gentiles, quienes, sedientos de salvación, veían en el Evangelio una esperanza de vida. Pero los líderes judíos locales, temiendo perder su influencia, expulsaron a Pablo y a Bernabé. Fue aquí donde Pablo declaró que el Evangelio no estaba limitado a los judíos, sino abierto a todas las naciones, un mensaje revolucionario que rompía barreras y abría el camino a los gentiles. En Listra, una ciudad pequeña y mayoritariamente gentil, Pablo y Bernabé sanaron a un hombre cojo de nacimiento, lo que causó un impacto tan profundo en la gente que los confundieron con los dioses griegos Zeus y Hermes, y les ofrecieron sacrificios. Pablo y Bernabé se apresuraron a explicar que ellos no eran dioses, sino simples siervos del Dios verdadero.
Pero los líderes de la ciudad, convencidos por judíos opositores, incitaron a la multitud a apedrear a Pablo. Lo dejaron casi muerto, pero se levantó milagrosamente y continuó su viaje. La valentía de Pablo en Listra dejó una huella profunda en los nuevos creyentes, mostrando que el Evangelio podía triunfar incluso en las condiciones más adversas. El segundo viaje misionero de Pablo llevó el Evangelio por primera vez al continente europeo, enfrentándose a nuevas culturas y estructuras sociales. Acompañado por Silas y luego por Timoteo, Pablo recorrió Macedonia y Grecia, expandiendo el cristianismo en una región profundamente influenciada por la filosofía griega y el poder militar de Roma. En Filipos, una colonia romana poblada por veteranos del ejército, Pablo y Silas conocieron a Lidia, una comerciante de púrpura que se convirtió y abrió su casa a los cristianos. Pero al liberar a una esclava poseída, cuyos dueños la explotaban para obtener ganancias, ambos fueron encarcelados. Mientras estaban en prisión, un terremoto abrió las puertas de sus celdas. El carcelero, asustado por el milagro, preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le presentó el Evangelio, y toda su familia fue bautizada. Este episodio fortaleció la comunidad de Filipos y demostró que el mensaje de Cristo podía transformar vidas en cualquier lugar, incluso en las prisiones del imperio. Luego, en Tesalónica, una próspera ciudad comercial en la ruta que conectaba Oriente con Occidente, Pablo predicó en la sinagoga, y muchos gentiles y mujeres nobles se unieron al cristianismo. Sin embargo, la fuerte oposición judía instigó disturbios, y Pablo tuvo que marcharse. Los cristianos de Tesalónica quedaron enfrentándose a una hostilidad constante, pero su esperanza en la segunda venida de Cristo los mantuvo firmes, algo que Pablo reforzó en sus cartas a la comunidad, alentándolos a vivir en santidad y a resistir la persecución. En Atenas, el centro de la filosofía griega, Pablo fue llevado al Areópago para explicar su fe ante los filósofos epicúreos y estoicos. Usando el altar al Dios desconocido como punto de referencia, Pablo proclamó que Cristo es el único Dios verdadero, creador de todo lo que existe. Algunos se burlaron, pero otros, como Dionisio y Damares, creyeron. Atenas fue un hito cultural para la misión cristiana, pues demostró que el Evangelio podía sostenerse ante la razón y el pensamiento griego. Finalmente, en Corinto, ciudad famosa por su riqueza y conocida por sus prácticas inmorales, Pablo permaneció 1 año y medio, enseñando sobre la pureza y la vida ética. Su relación con Priscila y Aquila, quienes se convirtieron en sus colaboradores, fue clave para fortalecer la iglesia. Más adelante, las cartas de Pablo a los corintios reflejarían las luchas de esta comunidad para vivir en santidad en una sociedad que promovía valores contrarios a la fe.